Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy evaluamos el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Más de 100 fallos que siguen pendientes de implementación o cumplimiento por parte de funcionarios e instituciones del Estado. 117 ciudadanos han obtenido fallos favorables en sentencias que van desde la violación de derechos fundamentales, laborales y hasta pensiones. Además, hablamos de homicidios cometidos por haitianos, un mal que al parecer va en aumento. Más de 100 ciudadanos han logrado sentencias favorables contra el Estado dominicano en el Tribunal Constitucional, superando las dificultades de enfrentarse a un sistema complejo y burocrático. Sin embargo, estas victorias judiciales se ven opacadas por la falta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas y sus funcionarios, quienes ignoran abiertamente estas decisiones. Lo más alarmante es que quienes están obligados a respetar y hacer cumplir la Constitución son, irónicamente, los primeros en vulnerarla. ¿Qué significa que se vulneren tus derechos? Son funcionarios públicos y las instituciones inmunes a la ley. A pesar de que el Tribunal Constitucional en el 2024 emitió más de 1.200 sentencias, la problemática radica en que estos fallos institucionales no garantizan el cumplimiento efectivo de las sentencias mismas, aunque sean definitivas, debido a que instituciones desacatan las decisiones de la Alta Corte, o al menos están desacatadas hasta el momento. Los datos arrojan que al menos 117 permanecen sin ejecutarse, quedando en un limbo jurídico hasta el momento. En los pasillos del Tribunal Constitucional Dominicano, el eco del tiempo suena entre expedientes que acumulan más de una década de espera, a pesar de contar con resolución judicial favorable. Sin embargo, más de una centena de ciudadanos permanecen atrapados en un laberinto burocrático, donde las instituciones públicas y sus funcionarios ignoran sus propias sentencias. La falta de cumplimiento de las instituciones del Estado exhibe una preocupante debilidad en el sistema de justicia dominicano. Cientos de familias que acuden al Tribunal Constitucional en busca del amparo final enfrentan una realidad desoladora. Sus casos, con fallos, permanecen sin ejecución efectiva, convirtiendo las decisiones judiciales en promesas de justicia vacías. Conforme datos del Tribunal Constitucional, en 2024 se emitieron 1.251 resoluciones. De estas, 402 estuvieron relacionadas con temas penales, seguidas por 264 de amparos, 242 de acción directa de inconstitucionalidad, 61 de materia contenciosa administrativa, 72 de ámbito inmobiliario, 99 laborales, 62 electorales y 12 vinculadas al control preventivo. Todas estas medidas condujeron a que este pasado año 2024 este tribunal emitiera la mayor cantidad de sentencias en su historia, con 1.251 sentencias que resolvieron igual cantidad de expedientes y 34 resoluciones que resolvieron diferentes cuestiones incidentales. A pesar de los avances de la Alta Corte, 117 sentencias siguen en vilo, sin lograr una justicia efectiva y en tiempo, debido a que numerosas instituciones persisten en desobedecer las resoluciones judiciales, lo que pone de manifiesto una arraigada cultura de impunidad que erosiona el Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, el ciudadano normal tiene dos opciones. La primera, puede demandar en responsabilidad patrimonial tanto a la institución como al funcionario a cargo de la ejecución de esa sentencia. Segunda situación, el Código Penal, que es una irresponsabilidad de los legisladores dominicanos no haberlo actualizado, le da una especie de colmillo al desacato de sentencia. Hay un artículo que dice que la autoridad pública que se subleve contra un mandamiento judicial, es decir, que no lo haga cumplir, puede ser penado con prisión de 2 a 5 años. Los datos arrojan que desde 2012 numerosos expedientes han obtenido fallos favorables, pero siguen sumergidos en la burocracia institucional. Un ejemplo de ello es la sentencia TC 019314, en la que el Tribunal Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por
Olga Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova contra el Estado Dominicano y el Ministerio de Hacienda por presunta vulneración de su derecho de propiedad. Mira, al inicio de la administración Abinader se hizo un esfuerzo con el magistrado Milton Ray Guevara y el magistrado Milton Ray Guevara reconoció en su discurso de salida de que había un descenso en el incumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, vuelvo y repito, en una certificación que dio la secretaria general del Tribunal Constitucional, hoy día de 70, 80 sentencias, que otra vez estamos en 113 sentencias. ¿A qué se debe? A una irresponsabilidad política, en este caso, por parte del funcionario a cargo, que sabe muy bien que cuando jura un cargo, jura respetar la Constitución. De acuerdo a la sentencia, el fallo ordenó al Ministerio de Hacienda pagar la suma de 130.711.000 pesos a favor de Olga Nova y su hermano Juan Bautista Nova por la expropiación de una porción de tierra de la parcela 4 del Distrito Catastral 2 en Santiago de los Caballeros, con una extensión de 220.608 metros, así como el valor que determinará la Dirección General de Catastro Nacional por las parcelas 28 y 29 del mismo distrito, que suman 160.198 metros cuadrados, también propiedad de Nova. Además, impuso un astrente de 5.000 pesos diarios por cada día de retraso en el pago. Las astrentes no han sido suficientes. Es decir, uno puede poner que por cada día de incumplimiento se paguen 1.000, 2.000 pesos, lo que quiere decir que un año el Estado podría quedar con una deuda importante por esa inejecución de esa sentencia. Pero eso no es suficiente. Asimismo, destaca la sentencia TC 018814, dictada por la Alta Corte el 25 de agosto del 2014, en respuesta al recurso de amparo presentado por los herederos de Félix María Echavarría. En esta acción legal, los sucesores reivindicaron sus derechos de propiedad sobre un conjunto de terrenos ubicados en el Distrito Catastral 5 del municipio Luperón en Puerto Plata. Las propiedades en disputa comprenden 3 grupos de parcela. La parcela A, ubicada con el número 1140, un segundo grupo de parcelas B, numeradas en el 1371 hasta el 1428, y las parcelas C, que corresponden a los números 1583 y 1584. Todas las propiedades se encuentran dentro de la misma demarcación catastral. En primer lugar, hay que revisar el tipo de sentencia que es. Usted sabe que hay sentencia interpretativa, sentencia exhortativa. Hay que ver qué sentencia es y qué se está incumpliendo. En segundo lugar, debe poner en mora al funcionario para que acate la decisión y cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional, que de por sí la misma ley dice que es vinculante para todos los poderes. Y efectivamente, en tercer lugar, si pasado un plazo razonable, de que yo te pongo en mora para que tú cumplas esa decisión, no la cumple, entonces iniciar las acciones judiciales del lugar. Los terrenos en cuestión habrían sido declarados de utilidad pública y de interés social por el Estado Dominicano mediante los decretos 2039 al 84, 199-07 y 391-12, incorporándolos al programa de reforma parcelaria. Ante esta situación, los sucesores de Echavarría iniciaron un proceso judicial alegando la vulneración de su derecho. En otro caso pendiente se encuentra la sentencia TC 007113, presentada por Yudelki Mercedes Santos contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la concesionaria dominicana de autopistas y carreteras. La demanda se originó por el cierre del acceso principal de la comunidad Los Solares, ubicada en el kilómetro 10 de la Autovía del Este, en el municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís. Estamos en un mundo libre, estamos en una sociedad libre. O sea, eso de que un funcionario no era demandable hoy día no existe y hay un Tribunal Superior Administrativo muy activo con mucha demanda hacia funcionarios del Estado por incumplimiento de sus funciones. A esta vulneración de derechos, el tribunal falló a favor de Yudelki Mercedes Santos, ordenando al Ministerio de Obras Públicas y a Codaxa pagar un astrente de 15.000 pesos diarios por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia. Suma que, según el documento, debía ser destinada a la defensa civil de esa provincia. Sin embargo, el dictamen continúa sin ejecutarse, generando multas que se convierten en una carga adicional para el Estado. En 2014, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 0246, en la que ordena a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde funciona la Fiscalía Barrial de Villaconsuelo, la entrega del inmueble a Mayerlin Medina, quien habría interpuesto una demanda por presunta ocupación ilegal de su propiedad,
desde 2004. En primer lugar, el Congreso de la República tiene más de 30 años reformando el Código Penal y no acaba de salir. En ese Código Penal hay sanciones importantes para quien desacata una decisión judicial. Yo creo que estamos en momento de que en ese Código Penal se hable y se le dé dientes al Tribunal Constitucional, colmillos, para que sus sentencias no se queden como papeles vacíos. Y poner sanciones importantes del índole penal a aquel funcionario que desacate una decisión del Tribunal Constitucional. Ante la vulneración de sus derechos constitucionales, específicamente a los artículos 6, 8, 68, 69 y 74, el Tribunal Constitucional impuso un astrente de 10,000 pesos a favor de Casa Rosada, un hogar de niños con VIH, por cada día de retraso. Mediante la acción de amparo interpuesta por Medina en contra de la Procuraduría Fiscal, la Alta Corte solicitó al Procurador General una certificación sobre la modalidad de propiedad o uso. Sin embargo, la Procuraduría no proporcionó ninguna información o respuesta, de acuerdo con la sentencia. Nadie se atreve contra un funcionario. O sea, aquí hay todavía mucho miedo. No sé por qué. Porque el funcionario resulta que es empleado de la ciudadanía, un mandatario. No un mandante, nosotros lo mandamos y pagamos su salario. Entonces, en la medida que aquí se quite esa cultura del miedo social y que haya más ataque a los funcionarios, usted verá cómo se van a ir cumpliendo las sentencias. A esta lista se suma el caso de Ana Francisca Espinosa, quien demandó al Ministerio de Defensa y a su titular, en ocasión Muñoz Delgado, en mayo de 2015 tras el retiro injustificado de su pensión. Este beneficio lo recibía desde 1995 tras el fallecimiento de su esposo Emilio Acosta Santillán, quien prestó servicios en el Ejército Dominicano durante 30 años, 1955 hasta 1985, y se retiró como segundo teniente. En el año 2000, el ministerio suspendió la pensión alegando que los hijos de la pareja habían alcanzado la mayoría de edad. Bueno, si se interpondría una querella penal en jurisdicción privilegiada contra un ministro que no acata una sentencia, debería iniciar una investigación de por qué no acata una sentencia por violaciones al Código Penal, en este caso por abuso de la autoridad pública contra decisiones judiciales, que es un artículo del Código Penal actual, y que cuya prisión es de 2 a 5 años. 2 años más tarde, enero 2017, el Tribunal Constitucional acogió una orden de amparo en favor de Espinosa mediante la sentencia 00717, ordenando al Ministerio de Defensa el pago de las pensiones retenidas desde su suspensión. Espinosa solicitó 2.379.000 pesos por 183 meses de salarios retenidos, calculados a razón de 13,000 pesos mensuales. Es que el tribunal, vamos a ver, el tribunal decide. Una vez que el tribunal decide, queda desapoderado. Ha hecho un esfuerzo, observo de que le dan seguimiento a la ejecución o no de la sentencia, pero eso ya no debería ser materia del Constitucional, porque el Constitucional cumplió. El TC, cuando falla, cumple. Ahora, quien ejecuta esa sentencia, ese mecanismo de ejecución, debería ser definido en una ley o algo. Pero vuelvo y repito, mientras todo eso llega, aquel funcionario que no acata una decisión es pasible penal y patrimonialmente de los daños que le ocurren a un ciudadano por el incumplimiento de esa sentencia. Cada uno de estos expedientes revela patrones en la administración de justicia constitucional. Aunque cada caso cuenta su propia historia, las familias afectadas comparten la misma experiencia: la indiferencia de las instituciones que operan sin enfrentar ningún régimen de consecuencia, mientras las sentencias permanecen sin ejecutarse. De acuerdo a los datos, el caso más antiguo en desacato que el Tribunal Constitucional acogió con acción de amparo va a cumplir 12 años. En cada una de estas sentencias hay historias humanas, sueños postergados y derechos fundamentales en suspenso. La pregunta que suena en los pasillos del tribunal es cuánto tiempo más deberán esperar los ciudadanos por la justicia prometida. Pero no existe en ninguno de esos casos desacato. Porque no hay una intención o no puede haber una intención del gobierno del presidente Abinader de desconocerla. Tras la pausa. No es que pasan al Estado Dominicano, es que son deudas del Estado. Entre los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional se encuentran acciones cometidas por el Estado Dominicano que vulneran los derechos de ciudadanos.
entre las que están casos de expropiaciones, violaciones a derechos laborales, disputas sobre pensiones y jubilaciones, así como controversias relacionadas con derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda. Muchos de los demandantes han esperado por años una solución a sus conflictos, pero el problema persiste. Las entidades llamadas a ejecutar la sentencia simplemente no acatan lo dispuesto o no lo han acatado hasta este momento, ya sea por negligencia, desinterés o conveniencia política. Las sentencias del Tribunal Constitucional representan la última garantía de los derechos fundamentales en el país. Sin embargo, su ejecución no siempre es automática. Aunque los fallos son definitivos y vinculantes, en muchos casos, las instituciones y funcionarios responsables ignoran o dilatan su cumplimiento. Mientras tanto, más de 100 expedientes han terminado en promesas vacías. Funcionarios e instituciones públicas ignoran los fallos de la Alta Corte, burlando así la Constitución y el sistema judicial en al menos 117 sentencias. Esta práctica se ha vuelto común en los últimos años y deja al descubierto que quienes deben hacer cumplir la ley son los primeros en desobedecerla. Lo grave de esta situación es que hasta el momento no se han tomado medidas para corregir este flagelo que debilita la democracia dominicana. Entre los expedientes emitidos por el TC se encuentran casos de expropiaciones, violaciones a derechos laborales, disputas sobre pensiones y jubilaciones, así como controversias relacionadas con derechos fundamentales como la educación, salud y vivienda. Muchos de los demandantes, ya envejecidos por el paso del tiempo, mantienen una incansable vigilia, visitando periódicamente la sede del tribunal, esperando un segundo milagro. Entre los casos que aún permanecen en la oscuridad se encuentra la sentencia 083317, interpuesta por Héctor Cabrera contra la Dirección General de Embellecimiento. En este caso, Cabrera alega que se vulneraron sus derechos fundamentales como el derecho a la dignidad humana, salud, seguridad social y trabajo, tras ser cancelado injustamente mientras se encontraba en licencia médica, luego de un accidente laboral. Tan pronto la sentencia se da, es vinculante para todos los poderes del Estado. Tan pronto un funcionario no la cumple, empieza la ilegalidad. Vuelvo y repito, hay acciones penales, administrativas, que se pueden dar contra el funcionario. Que inicie los procesos judiciales con el abogado que logró esa sentencia, y que evidentemente el problema aquí, vuelvo y repito, es miedo hacia los funcionarios públicos. De acuerdo con la sentencia, el accidente de Cabrera se produjo el 19 de noviembre de 2014, en horas de la tarde, mientras la víctima realizaba labores en la Dirección de Embellecimiento. La rama de un árbol lo golpeó en la pierna derecha, provocándole un trauma lumbar contuso y una protrusión discal central en L5-S1. A raíz de este impacto sufrió una caída de espaldas que lo mantuvo incapacitado temporalmente. En este caso, el Tribunal Constitucional condenó a la Dirección General de Embellecimiento y a su entonces titular César López al pago de los salarios que le habían sido retirados a Héctor Cabrera desde el 14 de mayo del 2015, fecha de su despido. La suma total adeudada ascendió a 5.617 pesos por cada mes de salario pendiente. Además, se impuso un astrente de 4.000 pesos por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo. Finalmente, el tribunal ordenó el pago de 5 millones de pesos como indemnización por los daños causados a la víctima. No es que pasan al Estado Dominicano, es que son deudas del Estado Dominicano, que es peor. Son pasivos del Estado Dominicano. Entonces, hay una responsabilidad que no se utiliza mucho en la ley de la Cámara de Cuentas, pero usted sabe muy bien que ese organismo también es infuncional. O sea, aquí se prometió una Cámara de Cuentas que ha sido un desastre. En junio de 2016, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo favorable en respuesta a una acción de amparo interpuesta por la agente Irene Novas Medina contra la Policía Nacional. La demanda fue presentada luego de que la institución policial presuntamente cancelara de manera injustificada su nombramiento, lo cual, según la accionante, constituía una violación a sus derechos fundamentales, específicamente al trabajo, seguridad social y dignidad humana. Ahora, lo que los funcionarios públicos tienen que entender es que todo aquel que ejerce función pública compromete su patrimonio. Y como decía el extinto presidente Salvador Rubén Blanco,
el poder es como una sombra y es pasajero. El tribunal, a través de la sentencia 3618, determinó que la Policía Nacional no aportó evidencias documentales ni testimoniales que justificaran la desvinculación de la agente. Como resultado, el alto tribunal ordenó 2 medidas: la reintegración inmediata de la agente a su cargo anterior y la compensación económica correspondiente a todos los salarios no percibidos durante el período que permaneció fuera de la institución. Los jueces deberían ser muy también diligentes. Si hay una querella, el Ministerio Público debería investigar y citar. Y el Estado debe cumplir con su compromiso, porque es que cuando ya hay una sentencia, fíjese algo, cuando la sentencia se da, estamos hablando, yo vi en la certificación que hay sentencias del año 2013 que no se han cumplido. Cuando la sentencia se da, se quiere decir que la Constitución se está violentando. Y este es un país con mucha deuda social creada en la legislación. En marzo del 2018, el exsecretario general del CODIA, Mercedes Castillo, interpuso una acción judicial contra el gremio y entonces su presidente, Guarionex Gómez. La demanda exigía el acceso a la información presupuestaria de los últimos 10 años de gestión institucional, amparándose en el artículo 15 de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública. Primero, que pierdan el miedo. Aquí nadie se come a nadie. Que accionen judicialmente en lo personal contra el funcionario que está a cargo y van a ver cómo obtienen respuesta. Y evidentemente que se busquen buenos abogados. Tienen que buscar abogados que tengan un conocimiento de la ley pleno y que ataquen, porque se trata de atacar, o sea, de garantizarle los derechos a su cliente. Ahora, lo que yo veo que revisé la certificación, vuelvo y repito, del tribunal, no sé por qué hay desacato todavía, pero hay que atacar. El que no ataca, no. En derecho dicen, quien no pide, no gana. La decisión contenida en la sentencia 00119 dispone que se conceda toda la información referente al presupuesto, cheques y nóminas que ha manejado la institución durante la última década. Según los detalles de la sentencia, la víctima solicitó la imposición de un astrente de 10,000 pesos diarios por retraso en el incumplimiento de la sentencia. Sin embargo, el tribunal determinó fijar 1,000 pesos diarios, una suma menor a la solicitada inicialmente. Estos 12 jueces que me acompañan han sido una tropa aliada, comprometidas con la patria y con las huellas morales que queremos dejar a nuestros hijos. Todos reconocemos que como jueces hemos asumido una responsabilidad individual con nuestras conciencias, pero también la responsabilidad de respeto e integración a un solo cuerpo, que es este Tribunal Constitucional al que honrosamente pertenecemos. En el año 2020, el Tribunal Constitucional admitió un recurso de amparo presentado por Belkis Colón contra la Superintendencia de Pensiones y una administradora de fondos de pensiones y seguro. En el expediente 005120 también se incluyó como interviniente forzoso al Consejo Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de que dichas instituciones les repusieran la pensión por discapacidad. Para tener derecho a una pensión por vejez, se requiere que el afiliado haya acumulado 360 cotizaciones, es decir, 30 años de cotización y haber cumplido la edad mínima de 60 años o tener 55 años de edad y haber acumulado un fondo suficiente que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima. Los jueces del Tribunal Constitucional validaron el fallo de la sentencia, determinando que la señora Belkis Colón le fueron vulnerados varios derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, la protección de las personas de tercera edad, protección de personas con discapacidad y derecho a la seguridad social. En consecuencia, mediante la acción de amparo le fue otorgada la restitución de la pensión por discapacidad que le correspondía, ascendente a la suma de 61,918 pesos. Esta pensión estaba respaldada por un diagnóstico médico de mal de Parkinson en etapa 3, con un grado de discapacidad permanente. Al igual que este caso, existen muchos otros en el país. Sin embargo, resulta injustificable privar de la pensión a una persona que padece una incapacidad definitiva y absoluta.
En este caso, según el diagnóstico médico, la demandante sufre de una enfermedad irreversible. La problemática radica en que estos fallos institucionales no garantizan el cumplimiento efectivo de las sentencias, aunque sean definitivas, ya que numerosas instituciones desacatan las decisiones emitidas por la Alta Corte. Esta situación se evidencia en más de 100 sentencias que, a pesar de haber recibido resoluciones favorables, permanecen sin ejecutarse, quedando en un limbo jurídico. Revisé la certificación, vuelvo y repito, del tribunal, no sé por qué hay desacato todavía, pero hay que atacar. El que no ataca, no. En derecho dicen, quien no pide, no gana, hay que pedir. El Tribunal Constitucional destaca que el 2024 fue el año con el mayor número de sentencias emitidas. Sin embargo, la realidad evidencia un persistente incumplimiento de las instituciones y funcionarios frente a los fallos dictados. Hay casos que se remontan desde 2012 hasta 2023 y que a la fecha aún esperan una solución justa.